Si acabas de llegar al canal, te doy la bienvenida, soy el Brujo Shiva y en este vídeo te voy a enseñar las 7 plantas que deberías de tener en tu espacio sagrado. Las plantas, como seres vivos que son, nos ayudan a conectar con el poder de la tierra y con el poder del cielo, y además de servir como elementos decorativos para nuestro espacio sagrado, es cierto que su presencia favorece el equilibrio de la energía. Su presencia corta la negatividad que puedan enviarnos o que pueda detectar en el ambiente, y tenerlas en casa es magnífico para mantener el hogar en condiciones energéticas saludables. Normalmente las brujas y los magos tenemos plantas en casa, plantas naturales, precisamente por esta razón, porque tenerlas cerca de nosotros armoniza nuestras energías y nos ayudan a conectar con el espíritu de la naturaleza. Si eres un amante de la naturaleza, seguramente ya tienes plantas en casa, pero si no lo eres, me gustaría hablarte de estas plantas para que conozcas mucho más sus virtudes y las veas con otros ojos. La primera planta que quiero recomendarte es el helecho, ya sea macho o hembra, porque es una planta magnífica para equilibrar las energías del hogar. Cuando tenemos helechos en casa, su presencia armoniza los iones negativos y positivos que están en el ambiente, haciendo que la energía del hogar se equilibre. Tener un helecho en casa o varios calma los nervios, aleja el estrés y favorece el descanso. A nivel mágico, el helecho es una planta asociada a la buena suerte, a la protección y a la sanación. En algunas tradiciones mágicas se recomiendan las hojas del helecho como elementos protectores, y en algunas tradiciones se recoge la hoja en el solsticio de verano o en la noche de San Juan, si eres católico, y una vez recogida esa hoja se envuelve alrededor de la fotografía de la persona que queremos ayudar o proteger. Si quieres hacer esto, también puedes hacerlo, y te aconsejo que antes de cortar la hoja del helecho, te pares ante la planta, le pidas permiso para recogerla a través de una oración y con todo el respeto recojas esa hoja para que te dé la protección que necesitas y la buena suerte. Las enseñanzas tradicionales del Feng Shui recomiendan el helecho precisamente porque absorbe la negatividad que pueda haber en el ambiente, neutralizándola y evitando que nos afecte a nosotros. De modo que tener varios helechos en casa es magnífico para que la negatividad que pueda circular por el ambiente no nos dañe. Para que el helecho pueda sobrevivir en tu hogar, has de saber que él necesita mucha humedad. No solamente has de regarlo de la manera habitual, también tienes que pulverizar las hojas con agua de manera diaria para que las propias hojas recojan la humedad que necesita. Si esto lo haces 1 o 2 veces a la semana, el helecho se desarrollará de manera saludable y te aportará sus beneficios. Requiere muchísima luz pero poco sol, de modo que has de evitar ponerlo en el sol, porque si lo pones al sol terminarán quemándose las hojas. Si tienes la costumbre de regar muchísimo las plantas, asegúrate de que la maceta tiene agujeros por abajo para que el agua resultante pueda drenar el agua, porque si no haces esto, el encharcamiento de las raíces harán que se pudran y la planta muera. A veces regamos muchísimo las plantas porque pensamos que eso es mejor para ellas y terminamos matándolas por ahogamiento, de modo que si te ocurre esto, aprende a regarlas 1 o 2 veces a la semana solamente y procura siempre que el agua restante drene por la parte de abajo. La segunda planta que quiero recomendarte se llama cinta. Es una planta que también se conoce como lazo de amor o mala madre, porque las semillas las aleja del centro de la mata. Esto en realidad no es más que un mecanismo de supervivencia de la planta para que los nuevos brotes tengan más oportunidades de sobrevivir. La cinta es una planta magnífica para purificar el aire de la negatividad, corta los fluidos, los restos de visitas plomo y esas energías tóxicas que dejan las visitas cuando se marchan. Es una planta que se puede cultivar tanto en el interior como en el exterior, pero no se aconseja que reciba sol directo porque las hojas tienden a ponerse amarillas. Tener cintas en casa asegura que la negatividad no se acomode en ella, hace que las vibraciones tóxicas se marchen, por lo que se recomienda como planta protectora y mantenedora de las buenas vibraciones. Seguramente que esta planta ya la conoces, quizá la conozcas por otros nombres, pero es una planta magnífica y te recomiendo tenerla en tu hogar. La tercera planta que quiero recomendarte es la ruda. Es una planta magnífica para combatir las energías negativas, para anular las envidias, para frenar los ataques energéticos que nos puedan enviar, seguro que ya la conoces,
porque en los últimos 20 años la ruda ha cobrado muchísima popularidad precisamente por el poder mágico que tiene. Sin embargo, quiero hablarte de algunos detalles que es necesario conocer. Lo primero que tienes que saber es que la ruda es una planta de monte, es una planta de exterior, crece de manera natural en zonas pedregosas, necesita mucho sol y aire, y esto ya debería de hacerte ver los requisitos que necesita para poder sobrevivir. Si la compras en un herbolario, la compras en una floristería y la traes a casa, te recomiendo que la maceta sea de barro, es lo más adecuado, que drene igualmente por abajo para soltar el exceso de agua y que la tengas en el exterior. No la tengas dentro de casa, porque si la tienes dentro de casa seguramente la ruda va a morir. La ruda necesita sol y aire libre, y si la tienes dentro de casa posiblemente no sobreviva. Lo mejor es tenerla en el balcón, en las terrazas, en los jardines, en los corrales, pero en el exterior. Si la riegas 1 o 2 veces a la semana será suficiente, y si observas que la planta camina bien, florece y tira adelante, significa que la planta está a gusto en tu casa y te está ayudando. Teniendo en cuenta que la ruda crece en zonas calcáreas, te recomiendo que le añadas cáscara de huevo molido a la maceta. Para eso puedes aprovechar las cáscaras de huevo que utilices en la cocina, las seques, las pulverices y rocíes ese polvo de huevo alrededor del tallo. Conforme lo vayas regando, ese huevo lo irá absorbiendo en la planta y ciertamente le ayudará a ser mucho más fuerte y a crecer. Si lo deseas, también puedes poner 1 o varios clavos de hierro alrededor del tallo para que conforme lo vayas regando el hierro se oxide y la planta recoja esos nutrientes. En el canal tenéis un vídeo antiguo sobre la ruda y sus poderes mágicos, y si queréis más información podéis buscarlo porque ahí hablo mucho más sobre la ruda. Algunas personas, sabiendo el poder protector que tiene la ruda, deciden comprarla, ponerla en casa, ponerla en el comedor, pero no tienen en cuenta las necesidades físicas de la planta. Si compras una ruda, la pones en el comedor y tu comedor no tiene sol, pues obviamente la planta se va a morir en pocos días. Esto no significa que te estén atacando mágicamente, significa que la ruda no tiene las condiciones adecuadas para sobrevivir en tu casa. Por eso lo más recomendable es saber en todo momento lo que necesita cada planta si quieres tenerla. Muchas personas me cuentan que no tienen buena mano para las plantas, cuando en realidad lo que quiere decir es que no tienen la información necesaria para cuidar esa planta. Mucha gente me manda mensajes, emails, whatsapps, diciéndome: brujo, la planta se me ha muerto, ¿qué hago? ¿Me están atacando? No, lo primero que tenemos que ver es que la planta reciba los cuidados físicos que necesita para poder sobrevivir. Aunque es cierto que la ruda puede recoger la negatividad y protegernos, la gente se entusiasma demasiado con la idea de que si mi ruda se muere significa que me están atacando, y no es verdad. Si la ruda se muere, hay que ver en primer lugar qué condiciones tiene, si tiene sol, si la estás cuidando bien, si la estás regando demasiado o muy poco, para ver qué es lo que está ocurriendo con la planta. La ruda es una planta anual, de modo que cuando llegue el invierno seguramente se marchite y muera, pero si te ocurre esto, no la arranques todavía, pódala para que la raíz se quede bajo tierra y cuando llegue la primavera sigue regándola, porque seguramente esa planta continúe germinando de nuevo y la tengas ahí contigo ayudándote. Otra cosa que puedes hacer, que he visto que funciona también muy bien, consiste en formar un anillo de azufre alrededor de la ruda, porque el azufre es un elemento purificante, los antiguos egipcios ya la utilizaban para purificar los templos, y ciertamente la tierra va a absorber ese azufre y va a ayudar a que la planta crezca mucho mejor. Con unas pizquitas que pongas alrededor del tallo es más que suficiente. La cuarta planta que quiero recomendarte es el aloe. En América Latina el aloe se conoce como sábila o zábila y se suele cultivar cerca de la puerta de entrada porque detiene la negatividad que pueda entrar al hogar. En este sentido, el aloe actúa como un policía protector, como un policía contra la negatividad, pero al igual que sucede con la ruda, el aloe hay que tenerlo donde le dé el sol. Necesita luz solar, necesita sol directo, porque es una planta que si la ponemos en el interior, antes o después termina muriendo si no recibe el sol. Físicamente el aloe vera, que es el más conocido, necesita muy poca agua, con que lo riegues una vez al mes, un poquito es más que suficiente para que se mantenga y viva. Si lo riegas demasiado vas a notar que se pone amarillo, que se pone feo, que las hojas se vienen abajo y esto significa que lo estás regando demasiado. Aunque parezca que el aloe necesita mucha agua porque las hojas son muy carnosas, en realidad es al revés. Necesita muy poquita agua para sobrevivir y si lo encharcas se te muere. Lo mejor es ponerlo cerca de las ventanas donde le dé el sol directo y regarlo como mucho 1 o 2 veces al mes. A nivel mágico, el aloe vera nos ayuda a combatir las envidias, el mal de ojo y la negatividad.
También es una planta adecuada para sanar las heridas emocionales, superar los disgustos y las pérdidas. Si estás sufriendo por un amor, puedes poner aloes en casa, y si te gustan los remedios naturales, con sus hojas puedes preparar cremas, ungüentos, aceites y lociones para después del afeitado. También puedes añadirlo al agua del baño para limpiarte y favorecer la cicatrización de las heridas. Para esto se corta un trocito de la hoja y se añade al agua del baño. Esto favorece la descarga emocional y la superación de disgustos y sufrimientos. La quinta planta que quiero recomendarte es la Sanseviera. Es una planta que también se la conoce como espada de San Jorge y en Argentina se la conoce como lengua de suegra o lengua de dragón. Esta planta es muy popular en la decoración porque se adapta muy bien a los espacios interiores y necesita poco riego. Con regarla una vez al mes es suficiente. Tiene la capacidad de recoger la humedad del ambiente a través de las hojas, de modo que no es necesario humedecer las hojas. A nivel mágico, la Sanseviera es como una espada astral que corta la negatividad. Si se pone cerca de la puerta de entrada, corta la negatividad, las envidias, las maldiciones, el mal de ojo, y en la magia latina se usa muchísimo para realizar despojos y limpiezas profundas. Tenerla en casa nos ayuda a mantener el aire limpio, tanto a nivel físico como energético. También es una planta que potencia el coraje para salir adelante, da valor y energía para enfrentarnos a las dificultades y activa la creatividad mental. Es una planta magnífica y no debería de faltar en tu espacio sagrado. La sexta planta que quiero recomendarte es la Salvia officinalis o la salvia europea, porque es una planta magnífica para purificar la negatividad. La salvia es un arbusto que crece muy bien en el exterior, necesita sol y aire fresco, de modo que no la tengas en el interior de casa. Colócala en la terraza o en los balcones para que pueda crecer bien y desarrollarse, porque si lo haces su presencia te ayudará muchísimo a purificarte de las vibraciones negativas. Como la salvia es una planta muy mágica, muy purificante y desinfectante, con ella se pueden preparar sahumerios, inciensos, baños, lociones, vinagres y otros productos limpiadores. Aunque estamos acostumbrados a utilizar la salvia blanca de los nativos americanos, tengo que decir que la salvia común o salvia europea es mucho más poderosa a nivel purificante que la propia salvia americana. Curiosamente, esto es algo que no se conoce y las personas están acostumbradas a ver por las redes sociales el uso de la salvia americana, cuando en realidad la salvia europea, tanto a nivel mágico como medicinal, es muchísimo más poderosa y la tenemos al alcance de la mano. La salvia se suele cultivar en jardines, también se encuentra en las floristerías, y yo te recomiendo que la cultives en la terraza o en el balcón, en el exterior, porque tenerla te puede ayudar a preparar esos productos mágicos que luego podrás utilizar en tus baños. Cuando se quema la salvia como sahumerio, es cierto que el humo limpia la negatividad del ambiente, neutraliza la influencia de los espíritus oscuros y es magnífica para liberar cualquier obstáculo energético que podamos tener en casa. También es una planta vinculada a la sabiduría, a la verdad y a la comunicación interior. La salvia tiene el poder de curar los problemas de garganta, aclara la voz, de modo que a nivel mágico también ayuda a encontrar la verdad de una situación. De modo que si estás luchando para que se sepa la verdad o para encontrar una mentira oculta, puedes utilizar la salvia, llevarla contigo en un saquito de tela como amuleto para que te ayude a encontrar esa verdad que estás buscando. Por último, quiero recomendarte la planta del romero. El romero es una de las plantas más conocidas dentro de la cuenca mediterránea. Al igual que la ruda o la salvia, el romero necesita sol, necesita un riego moderado y tierra más bien calcárea. Si estás utilizando tierra comprada de floristería, te recomiendo coger tierra de monte, mezclarla con la comprada y así el romero tendrá más posibilidades de sobrevivir. A nivel mágico, el romero es una planta vinculada al sol y al elemento del aire, y tenerlo en casa pues ciertamente es magnífico para combatir las rachas de mala suerte, hacer purificaciones, detener la negatividad, potenciar la salud, favorecer el amor, mejorar tanto la prosperidad como la economía y fortalecer nuestras defensas mágicas. Cuando lo quemamos como sahumerio, igual que la salvia, el romero purifica la negatividad y abre los caminos. Las curanderas cristianas lo utilizan muchísimo, tanto para hacer cruces de brazos iguales que ponen debajo de las camas, como elemento de protección, como para hacer cruces y colgarlas en casa o en el espacio sagrado. Existen tradiciones latinas cristianas que recomiendan que el día de Viernes Santo vayamos a una mata de romero, recemos una oración y recojamos
esas ramitas de romero para formar estas cruces, como digo, y ponerlas debajo de la cama o llevarlas encima como elementos de protección. Si eres un amante de la naturaleza, seguramente ya conozcas estas plantas, ya las tengas en casa, hayas trabajado con ellas y hayas visto sus propiedades mágicas. Pero si no lo eres, me gustaría animarte a que incluyas plantas en casa y sobre todo que conozcas muy bien las cualidades que necesita cada una para que puedan sobrevivir. En mi espacio sagrado tengo muchísimas plantas, aloes, sansevieras, rudas, hiedras, plantas de todo tipo, pero hay que conocer muy bien cada una, las necesidades que tiene cada una, porque si las tratamos todas igual, van a morir. Y luego estamos pensando en cosas raras que no son. Entonces, si eres una bruja que quieres incorporar el reino vegetal en casa, te recomiendo leer, investigar, mirar por internet y aprender todo lo que puedas para que tus plantas estén contentas contigo y felices. Ahora que tienes la información, es el momento de actuar, de incorporar plantas en casa y disfrutar de su presencia. Espero que te sirva y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo para todos.